Pasamos, hermanos, pasamos, bienvenidos. Una vez más, disculpas porque no he podido grabar. Hemos tenido mucho trabajo acá en el ministerio, aquí en el distrito 16. Les ruego me disculpen, pero aquí está la escuela sabática. Espero que esté a tiempo para que podamos, ya, este, apoyarles a ustedes en lo que, pues en lo que podamos, ¿no? En lo que nosotros, se nos conceda hacerlo. Así que, hermanos, pues vamos a empezar la escuela sabática. Yo espero que se esté escuchando en este momento. Estamos aquí, en la fortaleza no es cierto, no es la fortaleza de Dios. Sí, la escuela sabática es de este 23 de diciembre y se llama La Fortaleza de Dios. Aquí me va a encantar sí. Se llama La Fortaleza de Dios. Me encanta, hermanos, este tema. Este tema me gustó mucho. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vamos a hablar de algo muy, 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 muy importante, muy bello. Nada más le voy a dar las iniciales para que usted se dé cuenta. ¿Vamos a hablar de qué? Del Espíritu Santo. Y vamos a hablar no solo del Espíritu Santo, sino vamos a hablar de más cosas acerca de lo que es el Espíritu y algunas otras cosas más contrarias al Espíritu Santo. O sea, son dos, vamos a ver dos vertientes. Pero no quiero iniciar sin antes hacer la lectura bíblica. Está muy corta y es muy, muy bueno que la leamos. Juan capítulo 16, versos 7 al 15. Este pasaje habla acerca de la obra del Espíritu, ¿eh? Así que póngale usted mucha atención. Juan capítulo 16, versos 7 al 15, es rapidísimo, se lo voy a leer. Además, solo tengo poco tiempo porque como estoy en Zoom solo me da 40 minutos, así que me voy a apurar. Si es así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo, perdón, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, dice, os lo enviaré, déjeme checar si está abierto el micrófono. ¿Qué tal si yo estoy hablando y no se oye nada? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y me veré y no me veréis. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué precioso pasaje, qué interesante va a estar este asunto. Así que, hermanos, pónganse bien abusados porque esta escuela está como para edificar al pueblo de una gran manera acerca del Espíritu Santo. Vean, hermanos, lo que dice entonces. El énfasis de la lección es que el Espíritu de Dios en el hombre. Escúchalo bien, el Espíritu de Dios en el hombre. Así también dice el texto, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15, 45. Y ese capítulo de Primera de Corintios 15 está lleno de teología. Bueno, qué bárbaro. Por algo Pablo es nuestro maestro en teología. Es tremendo. El objetivo, ¿lo tenemos en qué? ¿Qué vamos a hacer? Fíjese bien lo que dice el objetivo. ¿Qué, cómo y para qué? Acuérdese, ¿qué, cómo y para qué? Dice, ¿qué vamos a hacer? Comprender la distinción entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del tiempo presente. Eso es lo que vamos a ver, hacer, comprender la distinción entre los dos espíritus. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reconociendo la llamada a no conformarse a la corriente de esta era, sino ser agentes de cambio. ¿Para qué? Para que reflejemos los valores del reino de Dios en el poder del Espíritu Santo. Tremendo. Eso es lo que vamos a hacer. Tres cosas. ¿Qué? Reconocer la distinción entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reconociendo la llamada a no conformarnos a la corriente de este ciclo, sí, a la corriente de esta era, sino a ser agentes de cambio. ¿Para qué, hermanos? Para reflejar los valores del reino de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque miren, para Jesús, hermanos, para Jesús el Espíritu Santo, bueno, lo que es el ser humano, para Jesús el ser humano es espiritual. Él lo tiene así como un ente espiritual, ¿sí? Él, él, este, él tiene de alguna manera un concepto en el cual, la fuerza de Dios, esa es la que sostiene, la que sostiene al ser humano. Es la fuerza de Dios la que le da ese levantarse. Acuérdese, Génesis 1, sopló en él el aliento de vida, porque eso tiene que ver con el aliento. Lo que recibe Dios, lo que recibe el ser humano de Dios es el aliento, ese espíritu que le da vida.
ese aliento. Y recuerda que espíritu tiene que ver con neuma, tiene que ver con viento, tiene que ver con transformación, como cambio, tiene que ver con ese aliento que Dios da, tiene que ver con ese, como le llaman los hebreos, el ruaj. Recuerda que los hebreos tienen un asunto de llamar este asunto de ruaj, lo llama así, ruaj es onomatopéyico, es como si soplara, ruaj. Sí, eso es lo que está haciendo Dios. Entonces, literalmente significa viento o aliento, ¿sí? Y esta palabra que nosotros usamos proviene del latín que es spiritus, que significa soplo, aire, viento. Y tiene varias derivaciones de ahí, soplar, respirar. Aunque la Real Academia de la Lengua dice que este espíritu es un ser inmaterial dotado de razón, nada que ver con lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa totalmente a lo que el diccionario es. Así que si usted va al diccionario y ve espíritu, no le haga caso porque la Biblia marca totalmente algo diferente. Ellos hablan de un ser inmaterial. ¿Por qué? Porque están imbuidos, vamos a decirlo así, que están llenos o están, eh, ¿cómo diríamos? Influenciados, perdón, influenciados es la palabra, están influenciados por las mitologías griegas, la dualista y la animista. Bueno, pero eso vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es para los hebreos. Lo que es para los hebreos es que hay una fuerza vital que proviene de Dios y hace que el ser humano respire. A esa fuerza ellos le llaman el ruaj, ese viento, eso que acabamos de hablar. Entonces ellos conciben el espíritu del humano, pero al ser humano con un espíritu, aunque no es como un tipo de fantasma, ¿no? Porque mucha gente dice eso, el ser humano lo concibe así, pero no. Lo que hace el hebreo es decir, no, no, no es un fantasma, no es un ente dentro de nosotros, algo que se apodera, etcétera. Es lo que pensaban los dualistas, ¿se acuerdan? Que vimos en las escuelas pasadas, que pensaban ellos que Cristo estaba dentro de Jesús, del ser humano, y que cuando fue llevado al martirio, al Calvario, entonces salió el Espíritu, que salió Cristo, como dice, y se quedó Jesús sufriendo. No es, bueno, no es así. Ese es un espíritu animista, dualista, etcétera. Nosotros no, el espíritu hebreo, lo que hace el pensamiento hebreo es decir que este ser humano es completo, todo integral. Él es el espíritu, él tiene espíritu de vida. Ese tiene un espíritu de vida. Entonces ahí lo vamos viendo. Es un cuerpo que respira. Un cuerpo que deja de respirar se convierte en cadáver. Pero un cuerpo que respira es un ánima viviente. Ahora, esa fuerza está presente en el ser humano, ¿sí? Esa fuerza puede extinguirse, esa fuerza, ¿sí? Cuando se extinguen, deja de respirar, lo que decíamos, se vuelve cadáver. Ese aliento humano, se entiéndase su respiración, ¿sí? Entiéndase eso que se puede hacer visible, incluso cuando el ser humano está en distintos grados. Por ejemplo, hermanos, cuando la persona, vamos a mencionar algunos de los ejemplos que dice aquí, cuando la persona está triste, incluso su respiración es más pausada, más lenta, más tranquila, está triste, ¿sí? Tiene una tristeza, su espíritu está triste. Cuando sus experiencias de ánimo se manifiestan así, puede ser más lento, más tenue, respire con más lentitud, está desanimado, tiene amargura. También puede ser que tenga amargura de espíritu. Entonces, puede ser que tenga amargura de espíritu. Espero que se esté viendo allá las letras, ¿sí? Porque ya mis plumones ya están medio chafitas. Bueno, vamos a hacer el café. Ya se están acabando, como se usa en la escuela y aquí. Entonces, va haciendo que también puede ser que esté preocupado, y entonces tiene un espíritu ya más. Aquí el tipo, incluso hasta la respiración cambia, porque incluso cuando uno está enojado, o cuando sí está enojado, también la respiración cambia, ¿no? Dice que algunos hasta bufan, ¿no? Estoy enojado, así. Se puede hacer que está preocupado, enojado, puede ser que esté desanimado y muchas, muchas cosas más. Cuando esto sucede, entonces incluso su respiración, hermanos, su respiración cambia. Y cuando también hablamos del ser humano, que acerca de su espíritu, también podemos decir que tienen, por ejemplo, un espíritu de sabiduría. Mira, ese hombre tiene espíritu de sabiduría, es muy sabio, es muy inteligente, hace bien las cosas, resuelve bien. También puede ser que alguien tenga un espíritu de mentira, ¿sí? Puede ser que alguien tenga, de alguna manera excitado también. Hay un pasaje excitado
Hay un pasaje donde se habla acerca de eso, Primera de Crónicas 5:26, cuando le dicen, vamos a despertar el espíritu, dice que despertó el espíritu en algunos siervos y fueron a hacer determinada cosa. Bueno, ahí están. Entonces, lo que nosotros vemos es que el espíritu se puede manifestar en ese sentido, ese aliento de vida que nosotros tenemos, ese hálito que sopla en nosotros. Bueno, nos dice también nuestro estado de ánimo o nuestro deseo de o vehemencia de hacer algo, deseo de hacer algo. Aquí están las dos. Entonces, el aliento humano, entiéndase, su respiración se hace visible, se manifiesta en las experiencias del ser humano. Puede ser de ánimo, de tristeza, etcétera, ¿sí? Y también puede tener, podemos catalogarlo con un espíritu, por ejemplo, de celos, ¿no? También, de celos, me faltó aquí, de celos, en los cuales ya uno ya muestra su carácter, su forma. Ahora, entonces mucho de lo que nosotros tenemos como el espíritu, lo habíamos dicho al principio y lo reiteramos, es acerca del dualismo, porque creemos que somos dos personas. Esto hemos hablado muchísimo ya. Y del animismo. El animismo, hermanos, es cuando alguien cree que hay este espíritu en todas las cosas. No sé si han oído hablar de algunas personas que dicen, ay, es que en ese lugar, o esas figuras tienen un espíritu malo ahí dentro. Mucha gente, por ejemplo, ahora con eso de la Navidad y todo, dice, no, que el árbol que allí está, se mete el espíritu del diablo y no sé qué, le llaman animismo, como si las cosas pudieran poseer o fueran poseídas por un espíritu. Incluso hablan de cosas, de ratones, de animales, de hoyos. Hay quien habla del sartén, hay quien habla de muchas cosas que pareciera ser que ese es el animismo, pareciera ser que el espíritu se los puede posesionar a esas cosas, se llama animismo. Como si tuvieran, ¿no? ¿Se acuerdan de una película que se llamaba Christine? No me acuerdo cómo se llama el autor, que el auto tenía vida propia. Ese es animismo, todo eso es animismo. Bien, ahora, entonces, vamos a ver cómo funciona el Espíritu para que nosotros entendamos. Primero vamos a ver cómo funciona el Espíritu Santo en Jesús, ¿sí? Para eso tenemos que establecer varias cosas. Tenemos que establecer primero que Jesús se hace carne. Juan 1:14 dice que Jesús se hace carne. Él siendo forma de Dios no tiene por qué ser igual a Dios, sino que se humilla a sí mismo y se hace ¿qué? Se hace carne. Entonces Jesús es como nosotros, normalito, normalito, se hace carne. Él se vacía de su dignidad, dice, siendo en forma de Dios, no tiene por qué ser igual a Dios, sino que se aferra, perdón, no se aferra a ser igual a Dios, sino que se humilla a sí mismo y se hace siervo, humilde hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces Él deja su dignidad y se hace como nosotros carne. El bienestar para ser plenamente carne. Juan 1:14 dice, vimos su gloria, gloria, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Entonces, como ser humano, Él como carne, que es, entonces Él tiene debilidades como todos nosotros, como todos nosotros. Él también tiene debilidades, ¿sí? De alguna manera, en su carne, él tiene eso porque las propias fuerzas de él, sus capacidades están minimizadas a ser como de humano. Por lo tanto, él, en esa debilidad, depende de alguien. ¿De quién? De Dios, totalmente. Tiene que depender de Dios y de su poder, de la presencia de su Padre. Juan 8:28 lo dice. Vamos a leerlo así rápido para que usted lo note. Juan 8:28. Recuerda que no leemos mucho porque ustedes tienen que estar leyendo los textos, pero nos va a dar luz. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces aquí estamos viendo cómo Él depende totalmente del Padre. Su dependencia es total. Ahora, cuando vemos esto, nosotros entendemos que el poder de Dios está expresado en Él. Lucas 3:22, Lucas 4:18, Él siempre está hablando de cómo el Espíritu Santo está con Él. El pasaje ese de Lucas 4:18, si usted lo conoce, el Espíritu de Dios me ungió para dar buenas nuevas a los quebrantados, etcétera, etcétera. Y el verso de Lucas capítulo 3 que habíamos visto aquí, que tiene aquí, que es 3:22, perdón, dice así 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos de la tierra de Judea, estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahí estoy leyendo Juan, perdón. Eh, Cosas se me hizo raro. 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vio
Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Pasaje que ya conocemos también. Y aquí entonces vemos cómo Dios entonces de alguna manera ve a Jesús y lo dota del Espíritu Santo. Esta llenura del Espíritu Santo lo que hace en Jesús es capacitarlo para que, para el servicio, para la obediencia y para el testimonio. En pocas palabras, para realizar la misión. ¿Sí? En el bautismo, Dios está llenándolo del Espíritu para que éste lo capacite para todo esto que va a hacer, porque viene una gran obra. Y entonces vemos en el pasaje de Lucas 4:18, ahí nosotros vamos a ver. Entonces, el Jesús que viene aquí es lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? Para capacitarlo para esta obra que va a hacer, ¿sí? Y esta capacitación, pues lo vemos en 4:18 de Lucas, que dice así, 4:18, que ustedes también ya conocen, el Espíritu del Señor me ha ungido, etcétera, etcétera, etcétera. 4:18. Incluso hasta lo cantamos, el Espíritu de Dios dentro de mí. Bueno, lo voy a leer, mejor, mejor de guardar de cantar, ¿verdad, hermano? Dice, póngase a leer, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pareciera ser que en este pasaje está platicando su plan de trabajo, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo, estoy siendo capacitado ¿para qué? Para realizar la misión. Para realizar la misión. Este Jesús que estamos viendo, este está capacitado para eso. Vean, entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Predica el evangelio, vence la tentación, hace milagros, predica las buenas noticias, sana, restaura, levanta a los quebrantados. Todo lo hace en el poder del Espíritu Santo. Ahí lo hace todo él, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que entonces lo que él hace nos lo deja entonces a Jesús nos deja aquí como un ejemplo a seguir. Porque miren, usted diría, es que Jesús fue especial, sí, pero recuerde, Jesús no se trajo nada del cielo. Él se hizo carne, como nosotros, Gálatas 4:4, ¿sí? Lucas, bueno, Juan 1:14, se hace como nosotros. Y él cree, y él tiene debilidades como nosotros, es un ser humano normal como nosotros, hermanos, igual de normal. Ahora, él, nada más que él está siendo dotado del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para capacitar, para cumplir la misión. Y entonces, esto nos deja ejemplo de que también nosotros pudiese suceder en nosotros lo mismo. Y miren, hermano, estaba yo acordándome en estos pasajes, cuando estaba leyendo la escuela y estaba recordando en esa semana, y yo digo, bueno, miren, hermano, fíjese, este, Jesús, tiene poder sobre las cuestiones naturales, las fuerzas naturales. Tiene poder sobre las personas, porque incluso sabe bien lo que piensan y muchas cosas que hace Jesús. Y cuando dice de las fuerzas naturales, por ejemplo, yo me acuerdo de Moisés. Y Moisés, por el poder del Espíritu Santo, Dios obrando a través del Espíritu Santo, Moisés detiene el mar. Bueno, el mar rojo lo abre en dos. Y las plagas. Josué, hermanos, Josué dice que detiene el sol. Y no lo hacen ellos. ¿Quién lo hace? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando, está trabajando en nosotros. Y entonces en Jesús, pues no puede ser menos. Elías detuvo la lluvia. ¿Todo por qué, hermanos? Pues por el poder de Dios, el ruaj de Dios, el aliento de vida de Dios, el Espíritu Santo, el pneumatos hagios, que le llaman en griego, o en griego, perdón, pneumatos hagios, que es el Espíritu Santo, o el ruaj kadosh, o el Kadosh Ruach, que es el Espíritu Santo de Dios en el hebreo. Esto es lo que está haciendo, lo que está sucediendo. Entonces el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el poder de Dios. Poder. Recuerden cuando le dice Jesús a sus discípulos, váyanse al monte, allá está el monte de los olivos, ¿por qué? Y espérenme allí, porque los voy a investir de qué, hermanos? De poder. Y estando ellos ahí, dice que sopla el Espíritu y ahí los tiene llenos ya. Y también dice la Escritura que cuando están en Lucas, en Hechos 2, le dice, estaban todos orando y vino un qué, hermanos? Un neumatos, ¿sí? Un viento que cambió y transformó la situación de todos ellos. Ese viento, hermanos, es el poder de Dios.
obrando. El Espíritu de Dios está obrando, está constante, está en la actuación en la creación, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dice que ese aletear, esa energía, esa fuerza, ese poder es el que hace y transforma todo lo que es la creación, hermano, todo lo que está ahí. Entonces actúa en la historia. A través de la historia lo vemos actuando en Moisés, lo vemos actuando en Josué, lo vemos actuando en los profetas, lo vemos actuando en los siervos de Dios, y lo vemos actuando, hermanos, ¿en dónde? En Jesús. Entonces ahí está, actúa en las personas. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la tradición hebrea que dice que es aliento, que es el soplo, es ese viento o esa fuerza, entonces, así como el ser humano, hermanos, tiene un aliento y una motivación para realizar sus tareas, el Señor también tiene una manera de actuar en la historia. Y esa manera que tiene es el Espíritu Santo. La tarea que nos da el Señor, entonces, bueno, lo que nos enseña Juan 14, Juan 16, nos enseña lo que el Espíritu Santo hace. Por eso le decía que a mí me apasionó este asunto por el Espíritu Santo. Y a veces nosotros como cristianos, y sobre todo como iglesia de Dios, a veces nosotros dejamos un poquito de lado acerca del Espíritu Santo y como que no queremos hablar de él. Pero hermanos, el Espíritu Santo es el que hace, el que nos capacita, el que nos llena. Y Pablo lo dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes sed bien, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Dice, arrepentíos y bautízose cada uno para que reciban el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros lo bautizamos, estamos siendo capacitados, al igual que Jesús, llenos, porque somos seres humanos hechos carnes, débiles. Sí, hermanos, mucha gente no se bautiza porque dice, voy a esperar porque todavía no me siento bien así delante de Dios. Estamos esperando a estar bien delante de Dios. No, hermanos, siempre vamos a ser débiles. Siempre. No podemos estar esperando a que nosotros nos fortalezcamos. No, porque no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de quién, de Dios. Por eso Él da el Espíritu Santo. Y ya una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, porque dice que cuando nos bautizamos recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, entonces estamos siendo capacitados, hermanos. ¿Para qué? Para ejercer la misión. Porque ejemplos he dado, dice el Señor Jesucristo. ¿Ve usted qué importante es este asunto? Por eso estamos diciendo que el poder de Dios sigue obrando. No en nuestras fuerzas, hermanos, sino en las fuerzas de quién? De Él, de Dios. Allí es donde radica el asunto. Allí está. Por eso cuando no le hacemos caso, entonces no estamos teniendo el Espíritu Santo, sino estamos teniendo un espíritu de oposición a Dios. Y ese espíritu de oposición se pone espíritu, pues acento en la I. Espíritu, ese espíritu de versión es cuando nosotros determinamos no hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Miren, hay muchas motivaciones que el ser humano tiene para hacerlo, muchas, ¿sí? Y los seres humanos pueden actuar en esta época, en este eón, como decíamos, en esta era, ¿sí? Por un espíritu opuesto a Dios. Y nos podemos mover por muchas cosas, por muchas, muchas cosas. Sí, aquí hay un ejemplo, está en el Lucas 9, 51 y 56, que es el ejemplo de los apóstoles con Jesús. Lucas 9, 51 y 56 dice así, escúchenlo bien. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, los Boanerges, los hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Elías? Que venían 50 y dice, si yo soy del Espíritu, si yo tengo el Espíritu de Dios, si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¡Pum! 50 y luego otros 50 y luego otros 50 hasta que vino que dijo, oye, no, 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 espérame, si eres. Espérame un tantito. Eso, entonces dice, que pase lo mismo. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Caray, entonces hay otro espíritu. Sí, ¿cuál? El de oposición, ese espíritu, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar, y se fueron a otra aldea. Entonces, no es que un ser ente, ¿sí? Se haya posesionado de ellos y actúen así, como si, ya dijimos que no es un ente, el espíritu que tenemos nosotros no es un ente, sino es el aliento de Dios que nos da vida. Ese espíritu nosotros podemos manifestarlo, ya sea con tristeza, con ánimo, con alegría, con enojo, con celos, etcétera. Y podemos tener un espíritu de sabiduría, de mentira, etcétera. Eso que se manifiesta, que manifestamos dependiendo de lo que nosotros tenemos o de lo que querramos hacer o poner, ese es el espíritu, ¿sí? Ahora,
Cuando entonces nosotros nos damos cuenta que ese espíritu puede ser controlado por Dios a través de su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo entonces es el que nos guía a toda verdad, porque para eso vino. La obra del Espíritu Santo es guiarnos, enseñarnos, mostrarnos, nos ayuda incluso hasta a orar. Entonces, vean ustedes cómo no puede ser que el Espíritu se controle solo, sino tiene que venir Dios en nuestra ayuda a través del Espíritu Santo, ese aliento, ese poder, que esa es la forma. El ser humano se maneja y se puede manifestar, tiene un espíritu o un aliento de vida que lo maneja y lo hace. Dios puede manifestarse también y tiene su forma. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo, que ese es su poder. ¿Sí? Ese es su poder. Aquí entonces entendemos nosotros que también hay un espíritu en el cual se puede manifestar el ser humano, que es un espíritu de oposición a Dios. Aquí, entonces, esta es la época en la que vivimos nosotros hoy, hermano. Miren, nosotros este espíritu de oposición, desea lo que Dios no quiere darnos, ese espíritu de oposición. ¿Qué desea darnos el Señor? Bueno, hermanos, bueno, perdón, ¿qué es lo que nosotros queremos tener? Mire, nosotros estamos apegados al materialismo, somos hedonistas, narcisistas, nihilistas, que quiere decir que creemos que viene de la nada todo. Somos escépticos, relativistas, ay, más o menos, sí, está bien o no. Somos deshumanizantes, no nos importa el ser humano, somos altivos, nos dedicamos nada más al puro comercio. Si me da y me conviene, si no, no lo hago. ¿Sí? Una de las cosas que hace la corrupción es eso, es cada quien jala para su molino. Prefiero que primero yo y al final yo. Eso es lo que hace la corrupción. Nos vemos seculares, soberbios, orgullosos y muchas cosas más. Entonces, por eso muchas personas, su espíritu, hermanos, se apaga, se opaca, ¿sí? Se oprime, se pone triste, está debilitado, definitivamente ha perdido el aliento, el deseo. Entonces, ese aliento, ese deseo, ¿sí? Lo hace que ya no le interese nada para continuar esta vida, para buscar una mejor realidad, para combatir la injusticia. No, ya no, está apagado. Para renovar a la humanidad no lo puede hacer porque su espíritu está apagado ante esta realidad, ante esto que estamos teniendo. Entonces, ante este espíritu de oposición que se está mostrando, nosotros tenemos que pensar que ese espíritu, sí, ese espíritu está mal, pero nosotros no solamente estamos con ese espíritu, sino contamos con el espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, según Romanos 8:11, ¿se acuerda? El espíritu que vivificó a Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Entonces, si nuestros cuerpos, si nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestro deseo, nuestro aliento de vida, nuestra motivación de vida está apagada, está triste, está mal, está viviendo humanismo, perdón, deshumanizante, está viviendo con rencor, con odio, sin preocuparse por la justicia, etcétera. Entonces, no se preocupe porque entonces, ¿quién vendrá a rescatarnos? Pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aquí entonces nosotros tenemos que asumir ciertas cosas o entender varias cosas para que podamos nosotros recibir eso y podamos nosotros hacerlo. Si nosotros entonces, hermanos, sabemos y entendemos que dentro de nosotros mora el Espíritu de Dios, somos el templo de Dios, entonces asumamos la oportunidad, hermanos, que tenemos aquí. Es una oportunidad valiosa. Es un kairos, como decíamos la semana pasada. Sí, es la oportunidad, el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para ser agentes de cambio. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos ser portadores de buenas nuevas a la gente. Podamos ser promotores de un mejor futuro, haciendo cosas positivas para nosotros, para nuestro planeta, para la humanidad, haciendo cosas compasivas, ayudando a otros, de justicia social y promoción de valores cristianos en la sociedad. Hermanos, miren, su servidor, este, yo voy, por ejemplo, al centro comercial, porque no sé, yo así sepan, pero a veces hago un servicio, trabajo a veces en el centro comercial haciendo algún servicio en una aplicación de mi teléfono que se llama Corner Shop, ahora ya se llama Uber. Entonces, cuando yo entro y voy a hacer el servicio, voy a hacer un trabajo de esos, entonces casi siempre jalo 4, 5, 6 carritos de súper y los llevo porque luego andan los empleados jalando y llevan hasta 30, 40 carritos, ahí andan empujando a los pobres. Bueno, dije, voy a apoyar. ¿Cómo? Pues voy a llevar 4 o 5. ¿Se imagina si toda la gente lleváramos 2 o 3 carritos? Pues no tendríamos todo el sinfín de carritos allá afuera. Cuando vemos a una persona ahí en la calle y la vemos
tirada, pues acercarnos, preguntarle qué le pasa, si le podemos ayudar, hago una mano de la iglesia, etcétera. Acciones compasivas, hermanos. Entonces, eso nos tiene que mover el Espíritu Santo a hacer. Nos tiene que capacitar, nos tiene que ayudar, nos tiene que motivar, nos tiene que alentar a hacer esas cosas, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesús dijo? El Espíritu de Dios, ¿qué hizo, hermanos? Me capacitó, el Espíritu de Santo me capacitó para ejercer la misión. Me ungió el Espíritu Santo para hacer buenas nuevas. Nuestro espíritu se manifiesta, ya lo vimos. Nuestro espíritu se manifiesta, hermanos. Aquí está, se manifiesta. Pero este espíritu puede ser un espíritu de oposición, se puede tornar en oposición. Mientras, entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros hemos entendido que necesitamos servir, que necesitamos amar, que necesitamos ver a los demás, pero no podemos hacerlo porque tenemos un espíritu diferente, bueno, pidamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y entonces ya podemos hacerlo. Ya podemos hacer ¿qué? La obra. Podemos fortalecer a los debilitados, llevándoles palabra, fortaleciéndolos, apoyándolos, alentándolos, animándolos, edificándolos, enseñándoles, llevarles palabra, hermanos. Ya sea a nivel espiritual, emocional o incluso físico, hermano. Porque a veces es lo que necesita la gente, un aventoncito. Con un aventón dice, vámonos, ya está. Hermanos, creo que nosotros, haciendo cosas como estas, nosotros podríamos dar un testimonio, hermanos, un testimonio vivo del que Dios puede transformar a las personas. Si me ha transformado a mí, entonces yo sé que puede transformar a otros. Esa sería la tarea de cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Porque estamos, hermanos, en esta posibilidad de vivir vidas diferentes, vidas que transformen a otros, de tal manera que si se refleja ese poder transformador en nosotros, mostrando que Dios nos ha redimido, que estamos siendo renovados, que es posible vivir a través de la fe en Cristo Jesús, entonces nosotros estamos dando, ¿qué, hermanos? Lo que estábamos diciendo hace rato, el ejemplo para que otros sigan ese ejemplo, para que otros puedan sentirse motivados a buscar a Dios. Pero solo si nos ven, si no lo ven, hermanos, no lo creen, porque nosotros podemos hacer eso, hermanos. Podemos decir, sí, vamos a vivir así, pero si no ven que nosotros creemos, no van a creer. Entonces, eso es un acto de fe, es un acto de fe tremendo, poderosísimo, hermano. Es un acto de fe que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que realizar. Creer, hermanos, cuando oramos, que no estamos haciendo un soliloquio, sino que estamos haciendo un diálogo entre Dios y nosotros. Dios nos va a hablar, hermanos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su palabra, a través de esto. Y va a hablarnos poderosamente y nos va a decir, mira, esto es lo que quiero que hagas. Levántate y ve porque instrumento escogido me eres. Y le dijo a Pablo, instrumento escogido me eres tú para predicar así, así, y así, y así. Bueno, nosotros, hermanos, instrumentos no somos. También nos ha llamado. ¿Cuál es el problema? Que vivimos vidas así. ¿Cómo, hermanos? Se manifiesta el Espíritu, pero cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, tenemos un espíritu de oposición. Y entonces nuestro espíritu puede entristecerse, apagarse, y nos vamos alejando de Dios. Anímese, hermano, ¿cómo? Pídale a Dios Espíritu. Si alguien tiene necesidad del Espíritu Santo, pídale a Dios, porque Él da a sus hijos. Si Él sabe dar buenas dádivas, hermanos, Él sabe dar buenas dádivas. Nosotros que somos malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Imagínense el Padre Celestial, que es tan bueno, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Si ya nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Aquí, hermanos, está el asunto con nosotros acerca del Espíritu Santo, hermano. Dejar esto. Estamos entendiendo entonces, hermanos, que nosotros, hermanos, ¿sí? Tenemos que comprender, tenemos que entender la distinción entre estos dos espíritus. Tenemos que comprenderlo. Entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de este tiempo presente. Y tenemos que hacerlo como reconociendo que somos llamados a no conformarnos a este siglo, a la corriente de esta era. No, sino ir más hacia allá, hacia el Espíritu Santo, hacia ese poder que ha sido transformador. Hacia allá vamos. Y nuestras vidas tienen que reflejar los valores del reino, hermano. De tal manera que podamos reflejar no solo los valores del reino, sino en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, hermanos, ¿sí? Por lo tanto, que se me está agotando el tiempo. Conclusión, hermanos. Para Jesús, el ser humano es espiritual, pues tiene vida gracias a la fuerza con la que Dios lo sostiene. Espíritu también describe Espíritu también describe el estado anímico de una persona, la fuerza que lo impulsa o sus motivaciones.
Los seres humanos que pertenecen a esta era o época eón son animados por un espíritu opuesto a Dios. Los discípulos de Cristo, en cambio, hemos recibido el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos y que hoy puede dar nueva vida a esta humanidad muerta en pecado, en delitos y en incredulidad. Por la gracia de Dios podemos traer cambios, anunciar buenas nuevas, avivar la esperanza respecto a un futuro mejor y esforzar a los debilitados a impulsar a quienes se sienten, a los que sienten que se desmayan. Entonces ya vimos, hermanos, ese es el asunto del... Muchas gracias. Les ruego me disculpen una vez más por no haber transmitido en vivo, pero he aquí, aquí está. Espero con todo mi corazón haberles podido apoyar. Que el Señor les bendiga, paz y bendiciones.